Continuamos con la segunda parte del módulo 1 y nos vamos a adentrar en los conceptos de población y muestra, algo que habíamos anticipado en la primera entrega de este módulo. ¿Qué entendemos por población y qué entendemos por muestra? Bueno, población es el conjunto total de todas las unidades en las que estamos interesados en obtener conclusiones, en estudiar, dar algún tipo de explicación, ¿sí? Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo y por eso se recurre a la muestra, ¿sí? Eh, si el operativo estadístico está interesado en considerar la totalidad de los elementos de la población, estamos en presencia de un censo, ¿sí? Un censo es un operativo en el cual se releva la totalidad de los elementos que constituyen la población. Como ejemplo, primero que se me viene es el censo de población, hogares y vivienda, en el cual se incluye la totalidad, ¿sí? Lógicamente con sus costos, ¿no? Es muy costoso. Eh, y bueno, en presencia de esta dificultad de relevar la totalidad de los elementos de una población, se recurre a una muestra, ¿sí? Una muestra no es otra cosa que un subconjunto de la población, ¿sí? Y es a las que vamos a colectar y hacer mediciones con la seguridad de que esta muestra sea representativa de la población, ¿sí? ¿Qué es esto de que sea representativa? Bueno, básicamente que sea lo más parecido a la población, ¿sí? Porque si llegásemos a tomar una muestra que difiere de la población, seguramente iríamos camino a conseguir resultados sesgados. Bien, supongamos que tenemos la idea de estudiar las ventas en comercio de la provincia, ¿sí? Provincia de Buenos Aires. Para este caso, la unidad de análisis es el comercio, ¿sí? Y estamos interesados en estudiar la totalidad de los comercios de la provincia. En este ejemplo, vamos a suponer que la población está constituida claramente por todos los comercios de la provincia, y en este caso toma un tamaño de 16 elementos, ¿sí? Siempre se denota con una N mayúscula el tamaño de la población, y el tamaño de la muestra, que es un subconjunto de esta población, se denota con una N minúscula, ¿sí? En este caso va a tomar el valor 4. Eh, Vean en este pequeño ejemplo que la población está constituida por gráficamente, ¿no? Lo vamos a ver, por comercios celestes, negros y grisáceos, y la muestra los incluye, ¿sí? ¿Qué pasaría si solamente tomase de dos colores? Bueno, sería lo que yo vería y en base a eso inferiría sobre el total poblacional y diría que no existen comercios de color gris, ¿sí? Es por eso que la muestra tiene que ser representativa y debe incluir estas proporciones de elementos que están en la población. Unidad. Vamos a tener unidad de análisis, es cuando yo me refiero a elementos que componen la población, ¿sí? Y unidad de muestreo a elementos que componen la muestra, ¿sí? Yo con las unidades de muestreo, que van a ser los comercios que participan en la muestra, voy a inferir sobre las unidades de análisis que son los comercios que componen la población. Dato, variable e indicador. Variable. Es una característica de las unidades de análisis y está formada por un conjunto de datos, ¿sí? Unidades de análisis, como acabamos de ver, en este ejemplito eran los comercios, ¿sí? Entonces, ¿qué podría llegar a ser una variable? Bueno, la variable va a tomar diferentes valores para cada una de esas unidades de muestreo, en el caso de que sean de la muestra, ¿sí? O unidades de análisis. ¿Qué puede ser una variable? Bueno,
actividad económica, ¿sí? Para cada uno de esos comercios, la variable actividad económica va a ir alternándose, ya sea panadería, carnicería, un repuesto automotor, en definitiva, un sinnúmero de clasificaciones de comercios que podrían llegar a tomarse. Dato. El dato es el valor que toma una variable para una unidad de análisis. Imagínense que tenemos como columna todos los comercios y como fila las variables, entonces en la intersección de una unidad de análisis, ¿sí? Que podría llegar a ser, que es un comercio, y la variable actividad económica toma un valor, ¿sí? Supongamos carnicería, o sea, el comercio 153 con la intersección de la variable actividad económica es carnicería, ¿sí? El dato es propio para cada una unidad de análisis y va alternándose para las diferentes unidades. Estadístico o indicador, ¿sí? Son las medidas resúmenes obtenidas en base a los datos, ¿sí? Supongamos que otra variable es el nivel de facturación anual de todos estos comercios. Por lo tanto, yo puedo tener medidas resúmenes, como podría ser un promedio, un total, un máximo, un mínimo, un desvío estándar. Eso es un indicador, ¿sí? Bien, continuemos. En nuestro ejemplo, acá vamos a bajar estos conceptos que estamos viendo al ejemplo que habíamos propuesto. La unidad de análisis y de muestreo y comercio, ¿sí? O sea, la unidad de muestreo son los elementos que pertenecen a esa muestra, en ese círculo celeste, y la unidad de análisis son todos los elementos que están dentro de la población, ¿sí? Que en este caso están circunscritos por ese círculo grisáceo. Bueno, población, todos los comercios de la provincia, la muestra el subconjunto de comercios seleccionados. Variable puede ser rama de actividad y comercio, como habíamos mencionado, las ventas mensuales, cantidad de productos vendidos, lugar de localización, ¿sí? Un sinnúmero que se nos puedan llegar a ocurrir. Dato. Bueno, es el valor que toma una variable para una unidad de análisis. Esto es lo que les estaba comentando con anticipación. La intersección entre comercio y rama de actividad podría ser panadería. En ese caso, panadería constituye un dato, ¿sí? Rama de actividad es una variable y comercio es la unidad de análisis o muestreo. Y estadístico podría ser la proporción de locales según rama de actividad. ¿Sí? 35% de los comercios se dedican ventas minoristas o 10% de los comercios se dedican a indumentaria, venta de indumentaria. Bien, variables aleatorias. Vamos a tener dos tipos de variables aleatorias, las cuantitativas y cualitativas, ¿sí? Cuantitativas refiere a cantidades y por lo tanto si son cantidades se pueden medir, mensurar y le podemos asignar un número, ¿sí? Una variable cuantitativa es la que se expresa mediante un número, por tanto se puede realizar operaciones aritméticas con ella, ¿sí? Esas las puedo sumar, restar, dividir, y esos resultados tienen sentido. ¿Por qué aclaro esto? Porque en el próximo ejemplo vamos a ver algo. Y las variables cualitativas son las que se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con números, ¿sí? ¿Qué podría llegar a ser para este ejemplo de comercios? Bueno, rubro de actividad es una variable cualitativa, ¿sí? Podría ser localización, ¿sí? O sea, región geográfica, partido en donde se encuentra ese comercio, ¿sí? Va a tomar valores con letra mayormente, ¿sí? Y las cuantitativas va a tomar valores mayormente con números. Veamos este ejemplo. Este es un ejemplo, es una base de datos. Supongamos que pertenece a un banco, por los
que está tomando, ¿sí? Y huele a que es una muestra, ¿sí? Porque lo que tenemos acá son algo así como unos 10 clientes de ese banco, y bueno, no creo que un banco sobreviva con tan poca cantidad de clientes. Así que debe ser un recorte del total de clientes que debe tener. Eh, Bien, la unidad de muestreo, en este caso, es una persona, ¿sí? Una persona que la identificamos en este caso con un nombre. Eh, y para cada una de estas unidades de muestreo tenemos variables, ¿sí? Siempre se ordenan de esta manera, que va de izquierda hacia derecha. En la columna izquierda vamos a tener la unidad de análisis o muestreo, y las variables van a ir avanzando hacia la derecha de la tabla. Tenemos la variable edad, que justamente por ser una variable toma diferentes valores para cada una de las unidades. Claramente es una variable cuantitativa. Por otro lado tenemos la variable estado civil, que es una variable categórica, ¿sí? En este caso toma 3 valores. Eh, Claramente con la variable estado civil yo no puedo hacer operaciones matemáticas, no los puedo sumar ni dividir, ¿sí? Sí puedo sacar alguna proporción, ¿sí? Una proporción de solteros en esta muestra. La variable sueldo también es una variable numérica, ¿sí? No tenemos el signo monetario, pero supongamos que somos peso. En este tipo de variable yo puedo hacer una suma total, y voy a tener el total de ingresos en concepto de sueldo de esta pequeña muestra. También puedo sacar un promedio. Riesgo crediticio, si bien es una variable que estamos viendo que está con números, es una variable cualitativa, ¿sí? ¿Y por qué? Recordemos que habíamos dicho que con las variables cuantitativas yo puedo hacer operaciones algebraicas, pero esas operaciones tienen que tener un sentido, ¿sí? En este caso, claramente, el riesgo crediticio, que no se especifica mucho, pero es una escala del 1 al 5. eh, Claramente detrás de esto hay una variable cualitativa ordinal, que debe ser algo así como bajo riesgo, o mejor dicho, muy bajo riesgo, moderado riesgo, y por último, de alto riesgo, ¿sí? Entonces ha sido codificada, ¿sí? No los quiero marear tanto con esto, pero ya que estaba en el ejemplo tengo que explicarlo. ¿Y por qué no puedo hacer operaciones matemáticas con esto? Bueno, porque yo no puedo asegurar que la persona que tiene riesgo 1 o una persona que tiene riesgo 2 sea exactamente el doblemente de riesgosa que una persona que tiene 1, ¿sí? O así, la persona que tiene riesgo 4 es exactamente 4 veces más riesgosa que la persona 1, ¿sí? Esto ha sido codificado seguramente porque es una base de datos, y en las bases de datos, para ahorrar espacio se codifican las variables o para trabajarlas. Eh, entonces, por más que vean números, no siempre es una variable cuantitativa que le permita hacer operaciones, ¿sí? Si bien yo acá puedo restar 5 con 3 y me va a dar un valor, ese resultado no tendría una lectura confiable, ¿sí? Y por último, la variable préstamo, que bueno, es una variable cualitativa, en este caso dicotómica porque toma 2 valores. Bueno, en este ejemplo hemos recorrido variables, las unidades de análisis, o muestreo, y también lo que es un dato.